Hoy vas a ver los mejores giros de guión de la historia del cine. Los más inesperados, más impactantes y que nos dieron algunos de los mejores finales de todos los tiempos. En este vídeo habrá spoilers, pero tranquilo, ya que no seré directo desde el principio, te daré tiempo a adelantar el vídeo y, a través de la línea de tiempo, puedes manejarte. Hoy en Cineprime... La franquicia Saw es conocida por sus giros de guión impactantes, pero el giro de la primera cambió todo. Saw juega con las expectativas del espectador desde el principio, llevando al público a creer que está siguiendo una simple historia de supervivencia en un juego mortal. A medida que los personajes intentan escapar de sus trampas, un giro final inesperado revela la verdadera naturaleza del asesino y su macabro plan, cambiando por completo la perspectiva de la historia. En el giro final de Saw, el espectador descubre que el asesino no es otro que el hombre que se encontraba aparentemente muerto en el suelo, Jigsaw, quien había estado presente en toda la película sin que nadie lo notara. La revelación de que el hombre que estaba tratando de escapar de la trampa era el asesino, y la manera en que se desenmascara es un golpe de genialidad narrativa. El giro no solo reconfigura la trama, sino que redefine todo lo que hemos visto hasta ese momento, transformando lo que parecía ser una historia sobre supervivencia en una profunda reflexión sobre el sufrimiento, la muerte y las decisiones morales. David Fincher es indiscutiblemente el dios de los giros de guión, y es que en The Game vemos a Nicholas Van Orton, un hombre de negocios exitoso pero solitario, que recibe un extraño regalo de cumpleaños: participar en un juego que cambia su vida. A medida que avanza la trama, se dan una serie de situaciones cada vez más extremas y peligrosas. Lo que hace único este giro de guión es cómo manipula la percepción del público, que cree que los eventos son reales hasta que se revela lo contrario. El giro final de The Game revela que todo lo que Nicholas vivió a lo largo de la película, incluyendo las situaciones extremas, el secuestro y los momentos de desesperación, fue parte de un elaborado juego orquestado por la empresa en la que participó. Al final, el juego no solo fue diseñado para hacerle enfrentarse a sus propios miedos y traumas, sino también para cambiar su vida de una manera profunda y significativa. La revelación de que todo fue manipulado para que Nicholas se enfrentara a su propia vulnerabilidad es un giro tan brillante como perturbador. Say it. Because we're the same person. That's right. Seguimos con David Fincher, en este caso con Fight Club. Desde su inicio, la película nos atrapa en su mundo de caos y rebelión contra el sistema. La trama sigue a un hombre insatisfecho con su vida, que después de conocer a Tyler Durden, inicia un club secreto de lucha. A lo largo del filme, nos encontramos con temas sobre la identidad, el consumismo y la masculinidad, todo aderezado con un sentimiento de paranoia creciente. El giro final de Fight Club revela que Tyler Durden, el carismático líder del club, nunca fue una persona real, sino una manifestación de la personalidad alterada del protagonista, quien sufre de trastorno de identidad disociativo. A lo largo de la película, las interacciones entre ambos parecen naturales, pero se hace evidente al final que todas las acciones de Tyler eran de hecho los impulsos reprimidos de la mente del protagonista. Este giro no solo redefine la historia, sino que también ofrece una profunda reflexión sobre la lucha interna del individuo con su propia psique, el deseo de destrucción y la búsqueda de identidad. El golpe es un clásico del cine de estafas. La película nos presenta una historia de engaños y manipulaciones donde los dos protagonistas, Johnny Hooker y Henry Gondorff, crean una trama para vengar la muerte de un amigo. La forma en que el guión juega con las expectativas del público es impresionante, con capas de mentiras y engaños que mantienen al espectador en constante suspense. El giro final de El golpe es una lección de maestría en el arte del engaño. Cuando parece que Johnny y Gondorff han logrado estafar a Lonergan, se revela que todo ha sido parte de un plan mucho más elaborado. El verdadero objetivo de la estafa no era solo robarle dinero, sino hacerle creer a Lonergan que había caído en una trampa mortal, cuando en realidad todo estaba perfectamente controlado desde el principio.
Los dos estafadores, junto con su cómplice, lograron manipular no solo a Lonergan, sino también al público, creando una estafa dentro de otra. Este giro cambia por completo la perspectiva de la película y demuestra que todo lo que vimos fue solo una pieza de un plan mucho más grande, dejando al espectador sorprendido y admirado por la genialidad del guión. Andrew, please don't. Shutter Island es un thriller psicológico que atrapa desde el primer minuto. Ambientada en un hospital psiquiátrico aislado, la película sigue a un agente federal que investiga la desaparición de una paciente. Todo en la isla parece fuera de lugar. El clima, el personal, los pacientes. Y la tensión crece con cada pista, cada recuerdo, cada alucinación. El giro final no solo impacta, te obliga a replantearte toda la película. El gran giro de Shutter Island revela que el agente Teddy Daniels en realidad no existe. Es un alter ego creado por Andrew Laedis, un paciente del manicomio que sufre de una psicosis profunda tras asesinar a su esposa, quien había matado a sus hijos. Toda la investigación que vemos fue una terapia experimental ideada por los médicos para intentar sacarlo de su delirio. Sí, ahora está muy visto, pero este giro de guión es posiblemente el que más ha impactado en su fecha de salida, puesto que no hay solo uno, sino tres. Lo que pasa es que hay dos que tenemos muy asumidos, pero vamos a ponernos en la mentalidad de la época. Sale un filme que supuestamente va sobre una mujer que roba dinero, y se aloja en un hotel. No se sabía que iba sobre un asesino en serie. Es increíble que en medio de la película de repente asesinen a la protagonista en la ducha. Y el filme se transforme en una investigación sobre un asesino. Lo cambia todo. Pero es que al final viene el gran giro de guión. Y es cuando descubrimos que el asesino es Norman Bates, quien tiene trastorno de personalidad. Y cuando se convierte en su madre, se vuelve un asesino. Este giro no solo marcó un antes y un después en el cine. Psicosis rompió las reglas. Mató a su protagonista en mitad de la historia, cambió de género a mitad del metraje y escondió al asesino en el personaje más vulnerable. Ahora está muy normalizado, pero en los años 60 fue una bomba. Posiblemente, en relación a su fecha de salida, este fue el giro de guión más impactante de todos los tiempos. Dirigida por Bryan Singer y con un guión ganador del Oscar. La historia gira en torno a la investigación de una masacre en un barco, y su única pista, un delincuente lisiado llamado Verbal Kint. Lo que parece un relato confuso contado desde la perspectiva de un testigo débil, termina siendo una de las jugadas más maestras jamás vistas en el cine. El giro de sospechosos habituales no solo es impactante, es un engaño cinematográfico de proporciones épicas. Durante toda la película, Verbal Kint cuenta su versión de los hechos a la policía, describiendo a Kaiser Söze, un criminal mítico e intocable. Pero cuando Kint sale libre y comienza a caminar sin cojear, se revela la verdad. Verbal es Söze. Todo lo que contó fue una historia inventada en el momento, tomando nombres y detalles de objetos en la oficina del interrogatorio. El detective y nosotros fuimos manipulados por completo. La escena final, con el montaje de las pistas falsas cayendo como fichas de dominó, es pura perfección. El sexto sentido redefinió el cine moderno, dirigida por M. Night Shyamalan. La trama, aparentemente centrada en un niño con la capacidad de ver a los muertos y un psicólogo que intenta ayudarlo, juega con las expectativas del público. Desde el principio, todo parece normal, pero la atmósfera de suspense, los momentos inquietantes y la creciente tensión nos llevan a una conclusión que cambia por completo nuestra comprensión de lo que estamos viendo. El giro de El sexto sentido es uno de los más impactantes de la historia del cine. La revelación de que Malcolm Crowe ha estado muerto durante toda la película cambia radicalmente la percepción de la historia. Mientras el público cree que está viendo el desarrollo de un psicólogo que ayuda a un niño, en realidad, todo lo que Crowe experimenta, incluidas sus interacciones con su esposa, es producto de su propia negación de la muerte. El niño, Cole, al que Malcolm ayuda, lo ve como a un espíritu más. Este giro no solo deja al espectador atónito,
sino que al reexaminar la película se perciben sutiles pistas que Shyamalan distribuyó a lo largo del metraje. Cada escena cobra un nuevo significado, mostrando la brillantez del guión y cómo el director nos engaña sin que nos demos cuenta. No! Just throw it all away, you know. No! She begged for her life, detective. Shut up! She begged for her life. La obra maestra de David Fincher, Seven, es un thriller psicológico que nos sumerge en la oscuridad de una ciudad sumida en el crimen, donde dos detectives buscan a un asesino en serie que utiliza los 7 pecados capitales como inspiración para sus crímenes. Con una atmósfera sombría y una tensión creciente, la película te atrapa, pero es el giro final lo que convierte a Seven en una de las obras más impactantes de la historia del cine. El giro final de Seven es de los más devastadores y perturbadores que se han visto en la pantalla grande. Cuando el asesino, John Doe, se entrega voluntariamente a la policía y lleva a los detectives a un final que había planeado desde el principio, la tensión alcanza su punto máximo. Al abrir la caja, se revela el horror absoluto. Dentro está la cabeza de la esposa de David Mills, como la última víctima de los pecados capitales. Esto representa el pecado de la envidia por parte de John Doe a Brad Pitt, y a su vez, causa la ira en el detective, quien finalmente mata al asesino, dando por terminada la obra de los 7 pecados capitales. 이거 그때처럼 보라색인데. 안 돼! 미도야, 안 돼! 절대 열지 마! 절대 열지 마! El mejor giro de guión de todos los tiempos, el más perturbador, brutal y sorprendente de la historia del cine. La película sigue a Oh Dae-soo, un hombre que es secuestrado y encarcelado en una habitación durante 15 años sin saber el motivo. Cuando finalmente es liberado, busca vengarse de su secuestrador, solo para descubrir que nada es lo que parece. La narrativa de Oldboy teje intrincadamente temas de venganza, destino y justicia, culminando en un giro que es tan impactante como devastador. El giro final de Oldboy es completamente devastador y te arrastra hacia un abismo emocional. Oh Dae-soo descubre que el hombre que lo ha torturado todo este tiempo, Lee Woo-jin, ha planeado todo para que él se enamore de su propia hija, sin que él lo supiera, y por ende, que tengan una relación incestuosa. Un giro que trasciende cualquier noción de justicia. Dae-soo termina siendo víctima de su propia desesperación y deseos de venganza. La revelación es devastadora. El precio de la venganza ha sido mucho más alto de lo que imaginamos, y el horror final deja al espectador en un estado de shock absoluto. Este giro redefine lo que creíamos saber sobre el cine, llevándolo a un lugar de desesperación, culpabilidad y tragedia moral sin precedentes. Suscríbete, dale like y comenta cuál es el giro que más te ha impactado.